En cuanto a la plantilla de la empresa, ¿cuántos trabajadores tiene y qué perfil tiene? Pues hoy actualmente somos 17 personas conmigo, de los cuales hay 3 personas conmigo en oficina y el resto en fábrica. En fábrica tenemos perfiles que van desde calderería, soldadura, mecanización, ajuste, montaje, pintura, logística y almacén. Básicamente todo lo que es necesario para hacer un bien de equipo, que como sabéis es lo que hacemos en Apsider. En una entrevista a un posible candidato, ¿qué es lo primero en que se fija? La cara. ¿Y por qué? Pues porque la cara es el espejo del alma. Lo que decías de que la cara es el espejo del alma, ¿a qué te refieres más con eso? ¿Te fijas mucho en la personalidad o más de vista? Es que no te lo entendí muy bien. Bueno, esto... yo soy un humilde empresario, ¿vale? Pero el refranero es muy sabio y es de siglos y siglos de experiencia, y eso es un refrán, ¿no? La cara es el espejo del alma. Luego, a base de que consigues interpretarlo, pues prueba y error, ¿no? A base de ver muchas caras y después de, lógicamente, conocer a esa persona durante mucho tiempo o determinado tiempo, llegar a la conclusión de ver si te demuestras si realmente es buena persona o no lo es tanto. Y entonces, a base de prueba y error, pues uno acaba haciendo una apuesta inicial, ¿no? Y que a veces se equivoca y a veces no. Pero no solo es la cara, ¿eh? Al final yo me tomo mi tiempo entrevistando a las personas. Que sepáis que yo he llegado a trabajar en una empresa de 120 personas y he llegado a entrevistar incluso personas que entraban por ETT para un mes de agosto para dar vacaciones. Yo he entrevistado personalmente a esas personas. De ahí la importancia que le doy. Y en esas entrevistas me tomo el tiempo necesario. Media hora, 3/4, 1 hora, hora y media, lo que necesite para llegar a saber si esa persona puede encajar en nuestra cultura, en nuestra empresa o no. Y básicamente para llegar a saber si es buena persona o no, o al menos intuirlo. Y no tiene nada que ver con que lleves pendientes o los dejes de llevar. Eso no dice nada de si eres buena persona o mala persona. ¿Qué valora más cuando observas los currículos? Básicamente que estén confeccionados con un mínimo, y ese mínimo hay plantillas, de hecho hay una plantilla europea, como sabéis, y pues no hay que andar inventando. Se puede hacer eso para cumplir unos mínimos y a partir de ahí ya depende un poquito de la creatividad o de los mimbres que tenga cada persona para hacer ese currículum. A vuestro nivel y en vuestra situación profesional yo acudiría siempre a una plantilla, buscaría ayuda en el propio centro y confeccionaría un currículum sencillo pero bien hecho, sin faltas de ortografía y que se note que al menos lo habéis trabajado. Y sobre labor, bueno, sobre la experiencia del trabajador que tiene el currículum, ¿no buscas, qué buscáis exactamente en un Bueno, a una persona recién titulada de un centro de formación, básicamente eso, que haya hecho esa formación. A partir de ahí, un poco en función de la necesidad, pues si se busca, por poner un ejemplo, alguien que tenga experiencia en lo que hacéis en este aula, en instalaciones de hidráulica o de neumática, pues lógicamente alguien que tenga esa experiencia, que haya trabajado en eso durante el tiempo que sea necesario. Pueden ser 3 años, pueden ser 10, en fin, en función un poquito del puesto y el perfil que haya en ese momento que cubrir en la empresa. Cuando va a hacer una entrevista o un currículum, ¿suele llamar a la empresa en la que estuvo trabajando ese trabajador? Sí, esa parte es muy importante siempre. La parte de las referencias profesionales y en vuestro caso personales, en este caso la más directa que tenéis es la del propio centro, la de vuestros profesores, es muy importante. Es muy importante saber que esa persona pues cumple con unos mínimos de seriedad, de rigor, de interés por lo que quiere hacer. Que no esté aquí por pasar el tiempo, vamos. Porque si está aquí por pasar el tiempo, también lo estará en la empresa y eso no es buena idea. Para ninguno de los dos. ¿Cuáles son los errores más habituales en una entrevista? Para mí hay uno garrafal que se repite desafortunadamente más de lo esperado y es no haberse mirado la empresa a la que vas a una entrevista. No haber mirado, hoy en día en Internet está todo, saber qué hace esa empresa, quién es, a qué se dedica, qué va a hacer y para qué vas tú allí. Eso es importantísimo. De hecho, suele ser mi primera pregunta. Si sabéis quiénes somos. La labor que hacéis. Claro, si sabéis quién es Apsider. Suele ser mi primera pregunta. Y ya os digo que hay mucha gente que no lo sabe. Y empieza a poner disculpas y eso arranca muy mal una entrevista. Que no ha tenido tiempo a mirarlo, en fin.
Y luego no tengáis miedo en la entrevista, ¿vale? Es fácil decirlo, yo he pasado muchos nervios en alguna entrevista que he hecho. Si os encontráis a alguien que os lo provoca, pues tampoco es buen sitio para trabajar, ¿no? También es verdad que en ocasiones en las entrevistas hay que someter un poco a estrés al candidato, ¿no? También para saber cómo reaccionas ante la adversidad, porque también dice mucho de si es buena o mala persona, ¿no? Y en ocasiones también yo someto a las personas a un poquito de estrés, solo un poquito en función también. Depende, es que ahí no hay una metodología, no es ortodoxo, eso es según te viene. Eso es en la propia conversación, pues es que si os lo digo aprendéis demasiado. Y os he dicho que hay que ser natural, ¿vale? De ahí podéis leer en Google lo que queráis, hay infinitud de cosas en Google, ¿vale? Preguntar 3 veces la misma cosa, a ver cómo, ¿no? Ya está estresado que no se entera, ¿no? Pues a lo mejor sí me entero, pero lo estoy preguntando 3 veces para ver cómo lo tomas, ¿no? Si tienes la paciencia de decírmelo 3 veces. Por ejemplo, ¿no? Pues es un pequeño, o sea, como es hay 1000. Pero depende, es que cada uno, en fin, yo tampoco soy un profesional de los recursos humanos, ¿eh? Yo soy autodidacta, he ido, porque me ha tocado hacerlo en mi vida profesional. En el empresariado asturiano y en el nacional, el tejido mayor es de pymes, de unipersonales, de un dueño. En ocasiones tienen o delegan esa parte de la contratación o del reclutamiento en empresas o tiene una persona encargada de recursos humanos que es quien lo hace. Pero hay muchas de ellas que yo creo que lo hacen el propio empresario mismamente, ¿no? Y cada uno tiene su librillo y lo hace de una manera, ¿no? Pero os podéis encontrar con eso, os podéis encontrar con una entrevista estresante. También os podéis encontrar con una entrevista en donde se crea un clima de confianza, porque en la confianza es donde uno se pierde, ¿no? Es donde uno llega a decir la verdad y toda la verdad. Depende. Por eso digo que sed naturales. Ese es el mejor consejo que os puedo dar. Sed vosotros mismos, no intentéis engañar porque primero es difícil que lo consigáis, pienso yo, ¿no? Yo podría ser que era el padre de casi todos vosotros. Es difícil que lo consigáis. ¿Y para qué? ¿No? Que una buena persona no miente, no engaña. Entonces, sed vosotros mismos. Lo tenéis todo por hacer, entonces vais a ir buscando oportunidades y vamos, yo no os descubro nada, las hay, en Asturias hay necesidad de gente como vosotros. En Asturias, en León, en Almería, en Alemania. ¿Qué competencias son más demandadas en el sector laboral? Para mí solo hay una y a partir de ahí salen todo lo demás. Y la competencia más fundamental es que seáis buenas personas. Y por eso digo que la cara es el espejo del alma. A partir de ahí se desgrana todo lo demás. Una buena persona es capaz de perdonar un error, reconocer un error, ayudar a una persona, a trabajar en equipo, a aprender a hacerlo. Para mí es la competencia más importante. Es mi humilde opinión. Es lo más importante en cara al empresario, los obreros. ¿Sí? A este humilde empresario, aprendiz de empresario, sí. Para mí sí. Luego cada uno os dirá lo que piensa. Yo os estoy dando honestamente mi opinión. Gracias. A ti. ¿Y qué condiciones laborales ofrece el personal? Nosotros tenemos un convenio propio que está un poquito por encima a nivel de tabla salarial del convenio del sector metal y a partir de ahí, que para mí es lo menos importante, lo que tratamos es de que nuestra empresa sea una buena empresa donde trabajar, donde la gente se sienta a gusto, quiera venir todos los días a trabajar y no se quiera marchar. Y por último, que la gente quiera venir a trabajar a nuestra empresa, que haya gente que quiera trabajar en Apsider. Eso se consiga con una base salarial buena, la marca el convenio y en nuestro caso ya os digo que está un poco por encima y luego pues tratando a las personas como personas, no como operarios. En nuestra empresa la palabra operario está prohibida. Somos personas. ¿Existen posibilidades de promoción y reclamación? Siempre. Y eso entiendo que en cualquier empresa. También es verdad que las empresas necesitan ganar dinero para sobrevivir y no siempre lo consiguen, no siempre las circunstancias son buenas. Sabéis que ahora, por ejemplo, estamos atravesando un momento muy difícil con una guerra, que nada más y nada menos, y a veces las empresas tienen que ir en el otro sentido y tienen que reestructurar y ajustarse. En nuestro caso, hoy estamos creciendo y estamos incorporando gente. Cuando empezamos el 19 de julio del año pasado éramos 10, conmigo 11 y hoy somos 17. Y, bueno, en fin, poquito a poquito
vamos creciendo a base de encontrar personas como vosotros. Respecto a lo que comentabas de la guerra, ¿llegó a llegar aquí, o sea, llegó, ¿cómo se dice? Llegó, sí, a afectar mucho a la empresa? Bueno, por supuesto. Con un dato muy sencillo. Nosotros somos una empresa, una ingeniería metalmecánica y trabajamos el acero. El precio del acero en el mercado se ha duplicado de hace 6 meses para acá. Eso genera unos inconvenientes importantes. Es una situación complicada y que me atrevería a decir que nadie la ha vivido. La combinación de inflación enorme, de guerra, de una crisis soterrada que ya venía de antes, es una combinación explosiva que creo que nadie la hemos vivido, ni jóvenes ni mayores. Y, en fin, la estamos atravesando todo, ¿no? ¿Habéis tenido alumnado en FDT, en prácticas? Tenemos, de hecho, ahora mismo una persona en prácticas, un chico que está haciendo sus prácticas curriculares de la Fundación Masabeu de Oviedo en la parte de mecanización y está aprendiendo en nuestro área de mecanización, trabajando en torno y aprendiendo con nuestras personas allí. Y siempre tendremos interés en tener personas en ese momento para darles la oportunidad de aprender y para conocernos mutuamente. En ocasiones podrán continuar, como es el caso de esta persona hoy, y en otras pues no, porque no habrá esa posibilidad, pero sí la de hacer las prácticas. ¿Posteriormente le habéis dado algún tipo de recompensa o le habéis contratado? Pues lo sabremos dentro de un mes cuando termine. Pero sí, nuestra intención es compensar el buen hacer y el interés de las personas siempre. Estén en la fase que estén en la empresa, sean alumnos, como es el caso de esta persona, sean estudiantes en prácticas o trabajadores en prácticas y, por supuesto, sean trabajadores también. Como máximo, ¿cuántos alumnos en prácticas estarías dispuesto a entrar en la empresa? Nosotros somos una empresa pequeña, ¿vale? De hecho, en el área de caldería y soldadura hay 5 personas, 2 caldereros y 3 soldadores. En el área de ajuste y montaje hay 2 personas, 3 hay, pero una de ellas es un prejubilado. En el área de mecanizado hay otras 3 personas más este estudiante. Y en el área de oficinas somos 3 personas. Por lo tanto, tenemos poca cabida para, digamos, acoger un gran número de estudiantes porque no les podríamos atender adecuadamente y sería una pérdida de tiempo para ambas partes. Yo creo que no es una cuestión de volumen, no lo nuestro, sino una cuestión de calidad. Y nosotros estaremos encantados de acoger a aquellas personas en aquellas áreas que puedan encajar, donde podamos atenderles en primer lugar y yo creo que a la vez donde haya también una perspectiva de futuro, porque creo que es lo más interesante. Si te viene a la empresa o sea, un alumno en prácticas con un grado medio y tú estás dispuesto, porque pues, su actitud es muy bueno, se comporta bien, estás dispuesto a hacerle un contrato y el alumno te llega a decir que no porque quiere seguir estudiando un grado superior, posteriormente de haberlo sacado, ¿le volverías a llamar? Sí. ¿A contactar con él? ¿Por qué no? Claro. Esperaría que contactara a esa persona conmigo. Yo os voy a contar una anécdota que enlaza mucho con esto, ¿vale? Y es una anécdota... a mí en una ocasión me enviaron un correo electrónico una persona diciéndome que había hecho un análisis de nuestra empresa, de su posicionamiento en Internet y que tenía interés en mostrarnos ese posicionamiento. Y bueno, yo recibí a esa persona pensando que era un comercial y venía a vendernos pues ese tipo, marketing digital, ese tipo de cosas. Me presentó un documento, un pequeño documento en donde analizaba el posicionamiento de nuestra web en el mundo digital, en donde explicaba cómo estábamos, qué acciones creía que había que hacer. Y cuando llegué a la última página estaba esperando el precio de su producto, ¿no? Pues era una estudiante como vosotros, que lo que hizo fue una presentación de una manera un poco especial. Y le ofrecí incorporarse, bueno, a partir de ahí hice una entrevista laboral y le ofrecí incorporarse con nosotros en prácticas a trabajar. Y estuvo muchos años en la empresa. Entonces, entre un formato mínimo europeo y una gestión activa de interés
sobre la empresa, en donde se informó, trabajó sobre ello, veis que hay una diferencia importante, ¿no? Es decir, en la vida hay que buscársela. No todo el mundo lo hace, ¿eh? No todo el mundo somos iguales, afortunadamente, en esta vida, pero... Pero eso sería como una carta de presentación, que es un libro del primero más. Eso fue una acción comercial, pero de esa persona. Era una chica en este caso. Una carta de presentación. O sea, digamos, Bueno, se buscó la vida para llegar a mí, para enviarme y tener una entrevista personal conmigo y presentar su candidatura de una manera especial, ¿no? Echadle imaginación. Si queréis algo, echadle imaginación. E interés. Eso es lo que más se valora. El interés. Por eso digo que la primera pregunta es ¿qué sabes de nosotros? Si no sabes nada y no te has molestado, no hay mucho interés, ¿no? Te da lo mismo trabajar en Apsider que en Asturfeito, que en Conbarri, que en cualquier otra, ¿no? Pues estupendo. Yo quiero gente que quiera trabajar con nosotros, que le guste lo que hacemos, que tenga un interés. ¿Qué le parece que un trabajador no quiera hacer horas extra? Pues lo respeto profundamente. De hecho, en nuestra empresa hay personas que quieren y otras que no. Y lo respetamos. A los que quieren se las concedéis. Si es necesario hacerlas, sí. Si no es necesario, no hay que hacerlas. Y aprovecho para deciros una cosa. Hay un momento de la relación entre las personas que trabajan en una empresa y una empresa que es sagrado, que es el momento del pago. Hay un día en donde lo que las personas que trabajamos en la empresa tenemos que cobrar. E igual de sagrado es cobrar lo que trabajáis como no cobrar por lo que no trabajáis. Y eso enlaza mucho con las horas extraordinarias. Deslizar la jornada para hacer horas extras y cobrarlas y hacer en 10 horas lo que se puede hacer en 8, quebranta un principio sagrado entre un trabajador y una empresa. Y en nuestra empresa, cualquiera que haga eso, tiene los días contados. ¿Qué relación tiene con los trabajadores de la empresa? Pues nos reunimos todos los días a las 7 de la mañana. Desde el 20 de julio. Empezamos el 19, el 20 nos empezamos a reunir todos los días a las 7 todos para hablar de lo que va a pasar en la jornada, de lo que pasó el día anterior. Hay un punto fundamental que es el tema de la seguridad. Siempre hablamos de cualquier maniobra, cualquier aspecto que pueda atentar a la seguridad o a la salud de las personas y también, lógicamente, de los proyectos y las obras que están en curso. Y esto ya es otra opinión o otra manera de hacer muy personal mía, y es que creo que nos tenemos que preocupar unos de otros. Yo sé las fechas de los cumpleaños, las tengo en las agendas de las personas, sé cuando están enfermos o les pasa algo a su mujer porque me preocupo y ellos de mí, problemas personales también. Al final, creo que aquí tenéis relaciones de amistad seguramente unos con otros y con algunos más, con otros menos, pues eso mismo es lo que tiene que pasar en la empresa. O al menos lo que yo entiendo que tiene que pasar. No solo se va a trabajar, se pasa muchas horas. Hay que preocuparse por los demás. Y eso enlaza una vez más con ser buena persona. ¿Algún trabajador ha causado algún tipo de problema en la empresa? ¿De qué tipo? Ya sea que no ha cumplido un trabajo, que se le ha mandado, no ha llegado a la hora. Problemas que pueden salir. Bueno, siempre hay problemas. Como en cualquier sitio, como en cualquier familia, en la vida personal, en la vida laboral, siempre hay problemas. Para nosotros y para mí, cualquiera se puede equivocar. Cualquiera. Para mí un error en el trabajo no tiene ninguna importancia. Hay que resolverlo y nada más. Siempre y cuando esa persona haya hecho su trabajo con interés. Lo que para mí no es tolerable son los fallos por desidia o por dejadez o por falta de interés. Esa es otra cuestión que hace que esa persona tenga los días contados también en la empresa. Alguien que tenga interés y se equivoque podrá estar con nosotros siempre y tenga interés en aprender y en ver por qué se equivocó. Alguien que cometa errores por falta de esfuerzo o de interés no tiene cabida en Apsider. Bueno. Enlaza otra vez con lo de buena persona, ¿no? Y también respecto a lo que comentábamos antes de la guerra de Ucrania, ¿el COVID también os llegó a afectar mucho? Pues afortunadamente creo que menos que al entorno. Sí que hemos ido pasando COVID las personas de la empresa, pero el temor que teníamos de que pudiera impactarnos de una manera fuerte, como le ha sucedido a otras muchas empresas, no ha sido así. La verdad es que nos ha respetado bastante.
Y una pregunta, antes comentabas el tema de la formación, hablábamos de la formación dentro de la empresa, ¿no? Pero a la hora de, por ejemplo, valorar un currículum, actualmente en vuestro sector, ¿qué tipo de formación complementaria se valora? Además de, para ellos en su caso, el ciclo grado medio de mantenimiento electromecánico, formación complementaria, ¿hay algo específico que igual recomendarías? Pues el sector está pidiendo esto, la tendencia es esto, formaros, especializaros en este campo. Bueno, hay una parte que, y hablando, no es nuestro caso, ¿vale? Porque nosotros trabajamos siempre en fábrica, no trabajamos fuera de fábrica. Pero si os puedo dar un consejo, un humilde consejo de algo que sí que os puede agregar bastante valor, pero también hay que estar dispuesto a ello, es el idioma. El inglés es un hecho diferencial y aquellas personas que estén dispuestas a viajar y a trabajar fuera de España y tengan inglés, ahí hay más demanda que para todo lo demás. En nuestro caso, casi os diría que cualquier formación y también, bueno, nosotros, en este caso yo, hemos gratificado la formación de personas que han decidido formarse por su cuenta y les hemos gratificado en nómina, por hacerlo, sin más, por el mero hecho de hacerlo. Esa formación era un valor para esas personas y entiendo que también para la empresa. Y sin haber ninguna obligación ni necesidad, ni contractual, ni de convenio, ni de ningún tipo, en Appsider eso lo apoyamos. Y lo apoyamos no solamente personalmente, sino también económicamente para premiar ese esfuerzo de esa persona que se forma. Y más allá del idioma, pues no sabría decir. Y creo que os digo algo que sabéis, hay una corriente muy fuerte en cuanto a lo que es automatización, inteligencia artificial, el dato y estas cosas, pero aquí estamos en un aula de neumática e hidráulica que siempre seguirá existiendo en la industria y siempre habrá necesidad. De hecho, hay una necesidad importante de gente que sepa y quiera y disfrute trabajando en esto. Y si me permitís, también os diré que si esto no os gusta, busquéis otra cosa. Que trabajar en algo que no te gusta es un coñazo, ¿no? Entonces, a veces no te queda más remedio que ganarte la vida en algo que no te gusta mucho, pero intenta buscar algo que te guste, ¿no? Entonces, si no estáis aquí por interés, buscad otra cosa. Intentadlo al menos, ¿no? A veces no es fácil y a veces no te queda más remedio, pero si se puede. Desde luego, si no se intenta, no se consigue. Si se intenta, a veces sí, ¿no? Y estáis a tiempo de probar, sois muy jóvenes. Si esto nos gusta mucho, pues podéis formaros en otra cosa, ¿no? Ver qué otras cosas os pueden llamar la atención a la hora de trabajar. Son muchas horas el trabajo a lo largo de una vida como para estar allí renegando de lo que haces, ¿no? Respecto al... Cuando ya tienes contratado a un alumno, que no tiene mucha experiencia, ¿es fácil en la empresa poder ir ascendiendo en cuanto a tener más, ¿cómo te puedo decir? Más responsabilidades, ¿no? O ser, en vez de un humilde peón, ser un jefe, pero jefe pues, del taller o algo así. Fácil no es, pero querer es poder. Y como decía antes, ni es necesario, tampoco, quiero decir, no estaríamos en el planeta seguramente si todos fuéramos iguales o todo el mundo quisiera lo mismo. Y claro que para una empresa es interesante tener gente que tenga inquietud de crecimiento, de asumir responsabilidad, como lo es tener gente que no, que quiera cumplir con su trabajo y digamos que no ir en ese camino de asumir más responsabilidad. Siempre hay hueco para todo y tiene que haberlo.